Muchas gracias por permitirme comenzar con un video que creo que ante mujeres y hombres de negocio me pareció importante poder motivar ese espíritu emprendedor y esa voluntad de poder ir en búsqueda de nuevas oportunidades que tratamos de crear permanentemente en la provincia de Buenos Aires, ya que soy un convencido que la sustentabilidad del crecimiento, del desarrollo de un país, lo da la dinámica que pueda tomar la inversión. Quiero, en primer lugar, agradecer a Susan Sigal. Susan, me imagino, el esfuerzo de haber coordinado todo esto en un momento muy particular, político, económico, social de la Argentina, así que a vos y a todo tu equipo, gracias por esta invitación y mi reconocimiento por haber articulado este encuentro que es muy oportuno, en especial porque en el día de ayer veo muchos los que fueron protagonistas en Río Gallegos de ese encuentro, es el diálogo de la fuerza de la producción, el trabajo y el sector financiero y el Estado con nuestra máxima autoridad, la señora Presidenta, porque me parece que ahí está la clave del éxito que podamos tener en los desafíos de cara al futuro. Yo creo que si el Estado, los empresarios, los sindicatos, sus trabajadores, fuimos capaces de lograr el mayor crecimiento en estos últimos 10 años, de los 200 años de vida de la Argentina, juntos tenemos que ir encontrando los caminos que nos lleven a cuidar lo logrado, corregir lo que haya que corregir, repensar algunas cuestiones. Argentina, como en cualquier otro país del mundo, no todo está bien, pero tampoco todo está mal. Y yo diría que está todo mejor y lo podemos mejorar más aún. Y de eso se trata y es la responsabilidad que tenemos de tener entre todos. Un saludo especial a mis colegas gobernadores, Antonio Bonfatti, de la provincia de Santa Fe, y a Jorge Capitanich. Todo mi respeto, mi reconocimiento hacia ellos, hacia el trabajo que llevan adelante en sus provincias. Y me parece, en este marco, que con la visión de futuro, por lo menos desde mi experiencia gobernando esta provincia que representa el 40% del Producto Bruto Nacional, que tiene una extensión grande como Italia, con una gran complejidad y diversidad, y en la convicción que gobernar es integrar al campo, a la industria, integrar al interior con el conurbano, la sinergia público-privado, la integración entre la educación, la infraestructura, la matriz energética, el sector financiero, es lo que nos va a permitir seguir avanzando no solamente en la provincia, en toda la Argentina, para buscar más productividad y competitividad. Y en ese sentido, en primer lugar, se ha recuperado a lo largo de estos años el rol del Estado que pueda, a través de recuperar su capacidad de acción y de respuesta, no ser un contrapeso para el sector privado, sino ser un facilitador en todo lo que hace los procesos extraordinarios de sustitución de importaciones, reindustrialización, un vigoroso mercado interno que esto ha generado la baja sostenida, ya sea del desempleo como de la pobreza, de la indigencia, de la mejor distribución del ingreso. Y cuando tomamos cualquier sector, esto hay que ser justo y agradecidos y reconocerlo, de la vida económica y social de la Argentina, vemos cómo han progresado estos años. Entonces, aquí lo que se trata es con inteligencia en este contexto internacional, ver ahora de qué manera podemos seguir avanzando y generando las condiciones porque Argentina está preparada, porque está desendeudada, porque ha avanzado en reindustrialización, porque ha invertido mucho y está invirtiendo en lo que es un factor fundamental de la competitividad, que son el tema de los recursos humanos. Se han recuperado las escuelas técnicas, creado nuevas universidades. Yo creo que ahí está el triángulo del progreso: la universidad, los sectores productivos y el Estado. Por lo menos en la provincia hemos hecho un relevamiento de cada región productiva, hemos visto cuáles son las necesidades de recursos humanos, hemos orientado las carreras técnicas, los oficios, las escuelas agrarias, hemos buscado mejorar la infraestructura, fundamentalmente vial, y la de nuestros puertos, porque el componente de la logística, el transporte, hace también a la estructura de costo, a la eficiencia, a la competitividad, y nos parece muy importante ir mejorándolo. Creo que el sector financiero viene a ocupar ahora un rol muy importante en poder facilitar el aumento de la capacidad productiva instalada, para de esta manera
poder ir encontrando el mejor equilibrio posible en encarar el tema de la inflación y fundamentalmente equilibrar la oferta con la demanda. El Estado está haciendo lo suyo y que ha sido la clave, creo, de estos años, un vigoroso mercado interno, generar mucha demanda, mayor poder adquisitivo a los trabajadores, y creo que en ese sentido los empresarios tienen que asumir el reto de decir, bueno, ¿cómo buscamos ir aumentando la capacidad de producir cada vez más? Y ahí donde creo que los bancos, especialmente la banca pública, ya sea provincial como el Banco Nación, han reorientado su cartera crediticia a eso. Por ejemplo, el Banco Provincia, que es el banco de mi provincia de Buenos Aires, que tiene 420 sucursales, hoy es el banco de las pymes, es el banco más importante de microcrédito del país, es el banco que ha orientado su asistencia crediticia precisamente a eso, con la tarjeta Procampo, pagar la semilla después de la cosecha, con los créditos Fuerza Pyme, Fuerza Solidaria, con la agencia de inversión, con leasing. Me parece que esto es muy importante, que juntos lo podemos ir trabajando para ir de esta manera retroalimentando este circuito virtuoso de crecimiento y de desarrollo. En la provincia de Buenos Aires hemos vivido también una experiencia muy particular, que es, teníamos el 70% de la población viviendo el 2% del territorio, el Gran Buenos Aires. ¿Cuál fue el desafío? Desarrollar más el interior. ¿Y cómo se logra esto? Le doy un ejemplo el día de ayer, en la localidad de Tres Arroyos. La mitad de la cosecha, 1.200.000 toneladas, se le agrega valor a nivel local, esto generó arraigo, generó plena ocupación, generó que se duplique las empresas en ese parque industrial. Hoy los granos son fábrica de pasta, industria láctea. Otro ejemplo le puedo dar en nuestra provincia, la pujanza del sector automotriz. Ahora, todo esto es posible, ¿por qué? Porque a lo largo de estos 10 años se generaron las políticas nacionales que facilitaron que las economías regionales puedan resurgir, que los municipios puedan tener más posibilidades de crecimiento, de actividad económica, y en ese sentido es lo que nosotros, como parte del oficialismo, nos proponemos cuidar, fundamentalmente porque vemos que a partir de esta sinergia entre los niveles de gobierno, nación, provincia y municipio, es lo que ha facilitado y ha hecho posible esta nueva realidad sobre la cual tenemos que seguir ahora construyendo cada vez más y mejor futuro. Eso es lo que en estos momentos políticos se debate, y me parece también una reflexión con respecto al tema político muy importante, porque en la articulación del Poder Legislativo con los ejecutivos es donde se pueden tener los instrumentos que van facilitando en todo momento encarar esta agenda que tenemos a los que hemos sido votados para cumplir nuestros ejecutivos respectivos de acá al 2015, que esto pueda afianzarse, esta estabilidad económica y social que hay hoy en nuestro país, con asignaturas pendientes, con temas que están en agenda, porque uno puede hablar de futuro, uno puede hablar de desarrollo, a partir de una realidad totalmente distinta a la que teníamos años atrás, que en la emergencia y las urgencias había que salir a realizar una gran contención social, había que salir a buscar reconstruir aparato productivo y fundamentalmente la institucionalidad del país. Hoy ya podemos pensar y repensar la Argentina con una mirada a mediano y largo plazo, desde mi punto de vista, cuidando el proyecto y haciéndole los cambios que haya que hacerle dentro del proyecto, para que la Argentina deje esa etapa pendular del volver a empezar. Ustedes que tienen muchos años de experiencia lo han vivido. Yo creo que acá lo que tenemos que buscar inteligentemente sobre las coincidencias que hay, cómo ahora seguimos encarando hacia el futuro. Y las oportunidades, me parece que se presentan, son extraordinarias, porque como está parada la Argentina en este contexto internacional, que estamos en óptimas condiciones de proveer lo que el mundo nos puede mandar, la potencia productora de alimentos, la situación energética
que acá, bueno, estuvo Miguel Galucho con su presentación y toda la planificación que hay con respecto a cómo articulamos esta matriz energética para darle sustentabilidad con un ciclo virtuoso de inversiones que permita también ir descomprimiendo la necesidad de dólares para atender la demanda de la importación de combustibles y que de esta manera, con todas las reservas que hay de shale gas y de petróleo, de litio y podamos, y de agua, de esta manera aprovechar al máximo este potencial, obviamente generando las condiciones de confianza del sector privado, y esto es lo que facilita el desendeudamiento estatal, que el crédito pueda estar más disponible y orientado a que el sector privado pueda, en este caso, sumarse a este importante desafío y oportunidad y posibilidades que tiene la Argentina, en la cual también tenemos que ver al país en un contexto regional que tiene que ver con la asociación estratégica y la consolidación y la complementación con Brasil, y con una visión de integración regional. Ustedes saben que está en la agenda y con esa visión de futuro, lo veía recién Eduardo Nequian, que cuando plantea el corredor bioceánico del ferrocarril o la integración del Pacífico con el Atlántico y todo lo que está en marcha en Brasil en cuanto a la voluntad de la complementación de integración. Yo esto lo trato habitualmente por los acuerdos que tenemos y la idea de poner más provincia en el mundo y traer más mundo a la provincia, y así fue precisamente cuando logramos trabajar en atraer experiencias exitosas y aplicarlas también a la realidad de nuestra provincia. Yo quiero convocarlos a todos a esta responsabilidad social que tenemos de cara al futuro, más allá del debate político, más allá del respeto obviamente a la voluntad popular, más allá de la sociedad donde nos ponga cada uno, pero creo que esto no es solamente una cuestión desde los tres poderes del Estado o los distintos niveles de gobierno, sino que tiene que ver fundamentalmente con lo que representan ustedes, que son la fuerza de la producción, del trabajo, con los medios de comunicación, la responsabilidad de lograr actitudes constructivas, de sumar, de unir esfuerzos y que en el país, de una vez por todas, tengamos la posibilidad precisamente de encarar una etapa que nos permita, yo por lo menos tengo esa esperanza de que no sea volver a generar incertidumbres, sino dar certidumbres, dar previsibilidad, dar confianza, porque creo que la gente quiere también esto en cuanto a que sobre lo que se ha progresado, lograr ladrillo por ladrillo seguir construyendo un mejor futuro. Yo estoy convencido que las conclusiones de todos y los debates y el protagonismo de referentes que veo de distintos sectores políticos seguramente van a ser un aporte importante en este momento del país. Yo por lo menos vine con ese espíritu a traer aquí mi experiencia, que me ha tocado por la voluntad popular y por todos estos años de mi carrera política tener importantes responsabilidades como vicepresidente de la Nación, 2 veces gobernador, fui 2 veces diputado nacional, ministro de Turismo y Deporte, y siempre busqué honrar esas responsabilidades con un profundo sentido de la responsabilidad, buscando las oportunidades para el país, no para mí, buscando mirar lejos, no buscando las coyunturas, buscando influir positivamente en la armonía, en la concordia, en la moderación, en todo, en poner el hombro en momentos muy particulares donde, bueno, se necesita el mayor compromiso de todos. Por eso sé que últimamente se han hecho, bueno, obviamente muchas lecturas, especulaciones políticas, y por ahí algunos podían tener una visión y otra, yo respeto la de todos, pero tengan en claro que cuando alguien gobierna una provincia de 16 millones de habitantes, que tiene 600.000 trabajadores, 77 hospitales, 350.000 docentes, que tiene 135 municipios, que es grande su extensión geográfica como Italia, y que a la vez, junto a mis compañeros, presido el Partido Justicialista, uno tiene que actuar con un profundo sentido del deber, de la responsabilidad
y pensando siempre hacer lo que considere que es lo mejor para la gente que uno representa y fundamentalmente para el conjunto del país. Y yo trato siempre de actuar con este principio que ha sido una línea rectora en mi vida, donde muchas veces por ahí puede tener distintos cuestionamientos, que yo respeto las opiniones de todos, pero yo siempre busco hacer lo correcto y en especial en estos momentos colaborar con todo mi esfuerzo, con todo mi empeño, con todo lo que pueda sumar y acompañar a la Presidenta de la Nación, porque es justo que sea así, y con el mayor respeto del institucional y desde lo personal, porque este gobierno tiene que terminar lo mejor posible para que después, bueno, la dinámica de la democracia pueda seguir proyectando a Argentina hacia un mejor futuro. Y yo creo que en esto tenemos que colaborar y celebro que este encuentro coincida con algo que ayer fue muy esperanzador y que me parece que todos han ido ahí, por lo menos lo que he escuchado al finalizar el encuentro de Río Gallegos, con una gran voluntad de contribuir, entendiendo que no hay soluciones mágicas, que no hay que comprar espejitos de colores, que no hay generar falsas expectativas, que hay que actuar con mucha responsabilidad, que cuando se hacen propuestas hay que explicar con toda claridad luego cómo se logra no desfinanciar al Estado, porque ya hemos visto esos momentos de Argentina que fueron pan hoy y hambre para mañana, y la consecuencia la pagó el conjunto del pueblo argentino, y entonces en eso tenemos que aprender de nuestras experiencias y estar abiertos a corregir lo que haya que corregir, pero fundamentalmente cuidar lo logrado. Así que nuevamente muchísimas gracias por la atención, por la presencia, y nuevamente gracias al Council of America, a Susan Siga, a todo su equipo y a mis colegas gobernadores y a todos los referentes de todos los espacios políticos que veo acá. Este es un encuentro que creo que es el mejor homenaje que le podemos hacer a 30 años de democracia, que haya una gran madurez, que haya una buena convivencia, que haya un buen diálogo y que encontremos consenso y política de Estado hacia el futuro que nos permitan tener una Argentina muy desarrollada. Muchas gracias. Agradecemos las palabras y la presencia del señor gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli. A continuación hablará Jorge Capitanich, gobernador de la provincia del Chaco. El señor Capitanich anteriormente fue senador por la provincia del Chaco, además se desempeñó como decano de la Facultad de Administración, Economía y Negocios de la Universidad de Formosa. Señor gobernador. Hola. Hola, hola. Muy buenos días, muchísimas gracias a todos y a todas. Susan Sigal, Council of America, muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Eduardo Ornequian, Cámara de Comercio Argentina. Muchísimas gracias a nuestros queridos gobernadores, colegas, Daniel Scioli, Antonio Bonfatti, quienes me acompañan en este evento. Y por supuesto a todos y cada uno de ustedes, respetuosamente mis salutaciones. Nosotros tenemos hoy la oportunidad en este ámbito de hablar de nuestras respectivas provincias, pero también hacer una referencia respecto a la inserción de nuestra provincia en un contexto nacional e internacional. Y por eso yo quería inicialmente describir lo que significa hoy el sistema político, económico y social desde el punto de vista internacional, lo que significa ese contexto para la República Argentina y las oportunidades de inversión y de comercio para cada una de nuestras jurisdicciones. Para explicar lo que muchas veces no se explica, que son las acciones que se desarrollan en cada una de nuestras provincias y el potencial correspondiente. El sistema político internacional hoy es un sistema político de alta incertidumbre y volatilidad, con una multiplicidad de conflictos, con un sistema de mutación permanente desde un sistema bipolar, unipolar, a una estrategia de mayor multipolaridad y obviamente con debates en el ámbito internacional que tiene que ver con reformas desde el Consejo Permanente de Seguridad hasta la articulación y la participación efectiva de los países en la toma de decisiones, hasta lo que ha significado y lo que significa verdaderamente el funcionamiento del sistema político en democracia.
es objetivamente necesario remarcar que en el mundo el 25% de los países y de la población vive en democracia plena. 75% restante no vive en democracia plena. Eso es un dato ilustrativo respecto a lo que significa el escenario de incertidumbre, volatilidad y, naturalmente, la complejidad del mismo. En consecuencia, frente a un sistema político de esta naturaleza, es necesario advertir que el liderazgo político que se pueda estructurar en un país o en una provincia está condicionado claramente por ese escenario de carácter internacional. El sistema político en la República Argentina tiene necesariamente la interacción, como en toda democracia, entre oficialismo y oposición. Y existen por lo menos 3 atributos que definen claramente la sustentabilidad de los proyectos políticos. El primer principio es un liderazgo reconocido por todos, esto tanto en el oficialismo como en la oposición. El segundo atributo indispensable es tener claramente un proyecto político definido, con objetivos estratégicos, metas y capacidad de unir voluntades para la consecución de esos objetivos y de esas metas. Y en tercer lugar, la base territorial. Estos 3 atributos son absolutamente indispensables, tanto para el oficialismo en términos de ejercicio de gobierno, como para la oposición en capacidad de generación de alternancia. Si no es posible unificar liderazgo, tanto en el oficialismo como en la oposición, o si no es posible sustentar la gobernabilidad con una base territorial perfectamente articulada, esto es, mayoría en el Congreso, en las legislaturas provinciales, en los consejos municipales, en las provincias en términos de administración de territorio y también en los municipios. Y si no es posible tener claridad desde el punto de vista de la capacidad metodológica de construcción de poder político y unificación de propuestas que permitan tener un proyecto político en común. Esto es lo que va a marcar, naturalmente, y lo que marca en forma permanente la política. La política es, en definitiva, una interacción permanente entre oficialismo y oposición, desde el punto de vista de la capacidad de construcción de poder político para gobernar y para construir alternancia. Y desde esa perspectiva, la democracia en la República Argentina tiene 30 años, en donde hemos pasado por distintas etapas, de un bipartidismo sólido desde 1983 hasta un multipartidismo moderado, en la definición de Giovanni Sartori como politólogo. Y eso implica una interacción en donde muchas veces el oficialismo logró consumar alianzas de carácter estructural y heterogéneas y muchas veces se producen mecanismos de difuminación de estas alianzas en el ejercicio efectivo de poder. De manera que la democracia en 30 años en Argentina muestra solidez desde el punto de vista de la generación de una dinámica propia, tanto en el oficialismo como en la oposición. Y necesitamos tener la sustentabilidad de una propuesta política de largo plazo. Nosotros tenemos un sistema económico internacional que obviamente lo observamos con una crisis de carácter estructural que se experimenta sustancialmente a partir de 2006, 2007, 2008, desaceleración de tasas de crecimiento, problemas de recesión estructural en muchos de estos países, un compromiso fuerte de deuda y Producto Interno Bruto en la sumatoria de países, porque uno cuando observa la sumatoria de Producto Interno Bruto y deuda, en general tenemos un coeficiente técnico más o menos equivalente. Una irrupción de los países emergentes con un nuevo rol desde el punto de vista de la demanda internacional y en consecuencia definiendo estrategias y oportunidades. Y también bloques perfectamente establecidas con ciertas características que son relevantes. Por ejemplo, si uno toma NAFTA, son 21 millones de kilómetros cuadrados, uno tiene 446 millones de habitantes y tiene 17 billones de dólares. Si uno toma América del Sur con CELAC, toma 20,5 millones de habitantes, 20,5 millones de kilómetros cuadrados, 600 millones de habitantes y 7,1 billones de dólares. Si uno toma la Unión Europea, toma 4,1 en términos de millones de kilómetros cuadrados, 502 millones de habitantes y 17 billones de dólares. Si toma África, 27 millones de kilómetros cuadrados, 805 millones de habitantes y tan solo 1,6 billones de dólares. Y si toma Asia, 14,4 millones de kilómetros cuadrados, 2.700 millones de habitantes y 17 billones de dólares. Entonces,
uno observa claramente que el sistema económico internacional tiene distintos grados de evolución, comportamiento y fortalezas. Y eso obviamente atrae escenarios de oportunidades o no. En ese contexto es importante remarcar esta combinación de superficie, Producto Interno Bruto y población, porque Estados Unidos es el único país que está siempre en los primeros 3 lugares. Primero en términos de Producto Interno Bruto, tercero en población y tercero en superficie mundial. China es segundo en Producto Interno Bruto, primero en población y cuarto en superficie. Brasil, nuestro socio comercial estratégico más importante, quinto en superficie, séptimo en Producto Interno Bruto, que siempre compite por el 6º lugar, y quinto en población. Y nuestro país, la República Argentina, tiene una participación de ser el 8º país en superficie, el 21º en Producto Interno Bruto y el 30º en población. Y obviamente es importante remarcar lo que significa la importancia de Rusia como primero en superficie mundial, 6º en Producto Interno Bruto y 8º en población. De manera que eso advierte también un escenario en el sistema económico internacional y el impacto que tiene para el sistema económico en Argentina. Nosotros tenemos en nuestro país la particularidad de observar definitivamente que hemos tenido en los últimos 10 años una tasa alta de crecimiento, que hemos tenido un proceso de industrialización importante, que hemos tenido una asignación de recursos en materia de infraestructura, que hemos logrado un desendeudamiento desde el punto de vista estructural, pero obviamente tenemos asignaturas pendientes. En ese contexto tenemos que entender que nosotros, para trabajar en un escenario en donde nos permita estimular la inversión pública, la inversión privada, la estrategia sustentable desde el punto de vista del crecimiento económico, es necesario observar los estímulos a la inversión, al desarrollo y al progreso. En ese contexto necesitamos imperiosamente aumentar el volumen de inversión en infraestructura física. Las provincias del norte argentino necesitamos infraestructura y hemos tenido un nivel de inversión muy significativo por parte del Estado Nacional a través de un programa que se denomina Norte Grande, con múltiples fuentes de financiamiento: Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, Corporación Andina de Fomento, y también hemos tenido la posibilidad de acceder a financiamiento del Banco Nacional de Desenvolvimiento Económico y Social de Brasil. Mi provincia, la provincia del Chaco, se ha visto beneficiado en 8 años, proyectando los proyectos de inversión estructuralmente ejecutados, estaremos en 3.700 millones de dólares de inversión. Y eso es muy importante porque permite la construcción, junto al financiamiento del Tesoro Nacional, 36 de 45 hospitales existentes, cerca de 500 edificios escolares, la inversión en 500 kilómetros de rutas, el equivalente casi al 87% del stock de rutas existente en carácter provincial al momento de asumir el 10 de diciembre del 2007. O lo que significa una red de fibra óptica extendida con 1.700 kilómetros y serán 2.400 con la última milla a cada uno de los lugares, que implica tener conectividad de alta calidad. O la inversión en la hidrovía Paraná-Paraguay de 112 millones de dólares, que implica pasar definitivamente de 36 pies de calado a 25 pies de calado Santa Fe, a 12 pies de calado Barranqueras, constituyendo Barranqueras en un núcleo, un hub logístico importante para el desarrollo del transporte fluvial, con interacción en el transporte ferroviario y obviamente con el transporte automotor de cargas, para optimizar la estructura de transporte y disminuir sustancialmente los costos sistémicos. En consecuencia, hemos obtenido logros significativos y tenemos una agenda para seguir transformando subsidios en inversión, para transformar esquemas de financiamiento que nos permita apuntalar para los próximos 5 años no menos de 100.000 millones de dólares en infraestructura. Necesitamos recuperar sustancialmente el sistema ferroviario. La provincia del Chaco, con aportes nacionales e internacionales, tiene 150 kilómetros de red ferroviaria nueva y necesitamos 200 kilómetros más para integrar un corredor bioceánico que resulta estratégico. Nosotros tenemos que recuperar dentro de América del Sur y obviamente dentro de la región norte del país, integrarnos claramente como lo estamos haciendo con nuestros socios estratégicos, que son los estados del sur de Brasil, con nuestros hermanos paraguayos, con nuestros hermanos bolivianos, para tener un eje de transversalidad: el eje de Capricornio, la hidrovía Paraná-Paraguay,
la integración con el eje andino, el desarrollo de inversiones que inexorablemente nos permitan unir Atlántico y Pacífico. Esta inversión implica recuperar este eje estratégico que es el eje de Capricornio. Nosotros estamos trabajando precisamente para la identificación de un proyecto ejecutivo y estrategia de financiamiento que nos permita unir desde Paranaguá todo el enfoque transversal por los estados del sur de Brasil, cruzar Paraguay, tener un sistema ferroautomotor, unirnos con el Belgrano Cargas, salir por Socompa y llegar obviamente al Pacífico. Son inversiones que nosotros tenemos identificados en Sicosur. Yo pertenezco a Sicosur porque soy presidente pro tempore de una conjugación de hoy 44 estados que pretendemos que sean 47, con casi 500.000 millones de dólares de Producto Interno Bruto, más de 3,5 millones de kilómetros cuadrados y 57 millones de habitantes, por la masa de participación de los estados del sur de Brasil en volumen. Eso para nosotros implica una identificación de 42.000 millones de dólares de inversión. Eso para nosotros tiene un valor extraordinario. Argentina o Brasil y Paraguay y Bolivia y Chile, nosotros necesitamos verdaderamente esta infraestructura para el desarrollo. Y por supuesto porque cada peso invertido en infraestructura implica reducción de costos sistémicos. Y cada reducción de costos sistémicos implica incremento de la producción. La provincia del Chaco, por ejemplo, tenía un volumen de producción y de hectáreas sembradas de 800, entre 1980 al año 2005, nosotros teníamos 808.000 hectáreas. El impacto de la tecnología, el desarrollo de la infraestructura ha implicado pasar de esas 808.000 hectáreas a 1,5, 1,6 y una perspectiva de llegar a 2 millones de hectáreas. Pero en volumen de producción, por la diversificación de la matriz productiva, pasamos de 1,4 millones de toneladas a 3,7, 4,4, podemos llegar a 5 y obviamente que tenemos que llegar a mayor volumen de toneladas. Y en ese contexto, con políticas de industrialización, podemos trabajar la transformación de cereales en carne. No es casualidad que nuestra provincia hoy tenga un emprendimiento en producción avícola, producción porcina, producción cárnica, porque eso implica transformación de cereales en carne, agregación de valor, industrialización en origen, potenciación del empleo privado formal, que ha implicado en nuestra provincia la duplicación del empleo privado formal en los últimos 5 años y medio, 6, que eso se va a consolidar en 8 años, y obviamente entre triplicación y cuadruplicación de exportaciones en un contexto que es difícil, naturalmente, por la evolución de las exportaciones. Ustedes saben, 2012 respecto a 2011 ha tenido disminución en todos los países y eso se observa como, o mejor dicho, los países de América del Sur, o por lo menos los países que nosotros hemos podido comparar. Entonces, nosotros advertimos que es muy importante la inversión en infraestructura para dotar de competitividad a la economía, para reducir costos sistémicos, para impulsar inversión privada, para potenciar el empleo privado formal. Y obviamente entender algunas cuestiones que conceptualmente son sustantivas, que la tasa de salario a largo plazo se define claramente por la inversión en términos del stock de capital, y eso implica generar genuinas condiciones de financiamiento. El sistema financiero argentino muestra liquidez y solvencia, y obviamente es una condición importante para seguir apuntalando tasas de crecimiento. Entonces, uno puede decir lo que es necesario advertir hacia el futuro. Obviamente, nosotros creemos que en el sistema político las primarias abiertas, obligatorias y simultáneas constituyen una reforma política importante y que eso es lo que va a imprimir los mecanismos de participación ciudadana para definir el sistema de gobernabilidad en el presente y en el futuro. Que es absolutamente necesario tener una interacción entre oficialismo y oposición, generar las capacidades necesarias para que el diálogo se convierta en consenso y el consenso en políticas públicas y las políticas públicas en un horizonte de crecimiento sostenido. En un contexto que obviamente en el marco de la incertidumbre siempre es necesario advertir que no se pueden reducir muchas veces factores o problemas de conflictividad. Quienes tenemos la responsabilidad de gobernar territorios sabemos lo que es lidiar permanentemente con conflictos que naturalmente lo tenemos que procesar de una manera razonable y racional. Pero obviamente es nuestra responsabilidad y es nuestra función. Por eso nosotros creemos que es muy importante, y este es un mensaje muy claro para alguien que gobierna una provincia del norte argentino. Nosotros hemos tenido un respaldo muy fuerte de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en materia de inversión en infraestructura.
Nosotros, las provincias del norte, necesitábamos imperiosamente más inversión en infraestructura y transferencias sociales directas para incrementar la demanda agregada, fortalecer el consumo popular y mejorar la estructura de ingresos. Todos los indicadores han mejorado, laborales, sociales, económicos, fiscales y financieros. Fíjense una cuestión que es importante que lo sepan. Nosotros, por ejemplo, en materia de nuestra provincia, hemos tenido una deuda pública que condicionaba severamente el comportamiento fiscal. La deuda pública de la provincia del Chaco en el año 1989 era equivalente al 200% del Producto Bruto Geográfico. Hoy es 12%. Proyectado 2015 estará entre el 7 al 8%. Si uno proyecta la incidencia de deuda presupuesto, era del 363% de acuerdo al mes que se le tome en el año 2002-2003. Hoy baja al 36% y va a ser cercano al 25% para el año 2015. Porque eso implica equilibrio presupuestario, superávit fiscal primario, superávit fiscal financiero y reestructuración del endeudamiento, que era una cuestión heredada. Y eso es también una impronta importante. La recaudación impositiva de mi provincia se incrementó 8 veces, desde que asumí en el 2007 a la fecha. Eso tiene que ver con diversificación de la matriz productiva, potenciación de los mecanismos de fiscalización y obviamente mayor percepción de ingresos. Eso es bueno, pero es naturalmente necesario para generar los incentivos a los efectos de que la matriz intersectorial promueva más producción y crecimiento. Entonces, creo que las perspectivas desde el punto de vista político indican que nuestro compromiso tiene que ser para apoyar la gobernabilidad, para hacernos responsables y a cargo de los temas que son propios de las provincias. Yo siempre observo este tema de la seguridad pública. Seguridad pública es un compromiso de los gobiernos provinciales y muchas veces hay críticas en el orden nacional, cuando en definitiva es una responsabilidad de cada uno de nosotros bregar para generar los mecanismos, no solamente entre el Poder Ejecutivo en materia de seguridad preventiva, sino también en materia del Poder Judicial, porque en definitiva es un trabajo conjunto que implica un esfuerzo para que esto pueda producirse. De manera que nuestras asignaturas tienen que ver con promover inversión en infraestructura, reestructurar obligaciones, por ejemplo, con el Club de París, mejorar los sistemas de acceso al financiamiento para financiar más inversión pública y privada y, obviamente, comprometernos a lo que es necesario comprometernos en la Argentina. Crecer. El crecimiento de la economía tiene que ser sólido, sustentable y de largo plazo. Para eso tenemos que trabajar todos. Y ese es el esfuerzo que debemos tener, presidente, gobernadores, intendentes, legisladores, generar el medio ambiente necesario para profundizar mecanismos que nos permita seguir creciendo, porque esa es la base para la sustentabilidad de un programa económico de largo plazo. Y por último, los desafíos que tienen que ver con el tema social. Nosotros vivimos un mundo marcadamente desigual. Yo creo que es importante remarcar que la desigualdad es un problema y un fenómeno internacional que nos afecta a todos. El 1% de la población concentra el 43% de los ingresos, el 50% restante solo el 2%. Tenemos 1.400 millones de personas que no tienen acceso a electricidad en el mundo, 1.261 en materia de infraestructura sanitaria, 900 con agua potable. Invertir definitivamente en construir un mecanismo para mejores oportunidades sociales implica invertir en educación, salud, vivienda y trabajo. Créanme que tenemos un gran proceso de inversión en este tiempo. Obviamente es insuficiente para atender demandas reprimidas durante muchos años, pero en mi provincia vamos a terminar con una inversión de 4.000 millones de pesos en 18 acueductos, pasando de 148.000 conexiones de agua potable a 313.000. Una inversión extraordinaria aprovechando los ríos Paraná, Bermejo y Paraguay. Una inversión extraordinaria que no se hacía en 30 años de democracia. Eso es una inversión fantástica, lo mismo que 50.000 viviendas, que va a permitir prácticamente erradicar el déficit habitacional en una proyección de 8 a 10 años. Eso no implica que no haya problemas hoy. Esto no implica que no tengamos hoy problemas de abastecimiento, esto no implica que tengamos resuelto todos los problemas, pero me parece a veces que no contemplamos los esfuerzos que se han realizado. Y acá creo que es necesario advertir que se ha hecho una fuerte inversión en materia educativa, una fuerte inversión en el sistema de salud. Nosotros
hacer 36 de 45 hospitales nuevos es una inversión espectacular. O pasar de 6,36 de presupuesto a 11 puntos de presupuesto es una inversión espectacular. O traducirlo a eso en términos de inversión de salud en Producto Bruto Geográfico es una inversión espectacular. Eso implica luego más eficiencia de la atención, mejor calidad y tener obviamente los compromisos desde revolución digital, con gobierno electrónico y mecanismo de interacción del ciudadano, el pueblo con el gobierno, hasta lo que significa seguir incrementando inversiones, producción, empleo y exportaciones. Obviamente esa es la tarea que nos corresponde. Por eso quería transmitir que nuestro gran desafío es precisamente fortalecer las estrategias de integración. Nosotros tenemos que fortalecer nuestra estrategia con Brasil, Mercosur, UNASUR-CELAC y obviamente estar abiertos a múltiples convenios de carácter internacional para fortalecer nuestra estrategia de integración. En segundo lugar, recuperar una capacidad de invertir en infraestructura para disminuir los costos sistémicos e incrementar el flujo de inversiones con el objetivo de incrementar el empleo privado formal y las exportaciones. Y por último, corregir desigualdades. Las desigualdades tienden a corregirse a través de políticas sistemáticas a través del tiempo. Por eso nos parece muy importante, como mensaje final, es destacar lo que se ha hecho bien, aceptar los desafíos de lo que falta y construir entre todos verdaderamente nuevas oportunidades para mejorar todos los días la calidad de vida del pueblo argentino y de cada uno de los habitantes que habita en nuestros respectivos territorios. Muchas gracias por esta oportunidad. Agradecemos las palabras del gobernador de la provincia del Chaco, el señor Jorge Capitanich. A continuación hablará el gobernador de la provincia de Santa Fe, el señor Antonio Bonfatti. Bonfatti es gobernador de Santa Fe desde diciembre de 2011. Antes de asumir como gobernador, ocupó una banca de diputado en la legislatura provincial y también fue jefe de bloque de diputados del Partido Socialista. Anteriormente, se desempeñó como secretario de gobierno de la ciudad de Santa Fe y durante unos meses como secretario general. Señor gobernador. Bueno, muy buenos días a todos. En primer lugar, felicitaciones a la Cámara Argentina de Comercio y al Council of America por estos 10 años. Agradecerle a Susan la invitación que nos formularan el año pasado para estar en Nueva York y hablar de la provincia de Santa Fe. Allí presentamos nuestras potencialidades, también nuestros déficits, nuestras necesidades. Yo he preparado una intervención teórica, obviamente, pero que está basada en una práctica de 30 años de experiencia legislativa y ejecutiva, tanto en municipios como en la provincia de Santa Fe, que estará presidida por el postulado de Einstein, que dice que no pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo, o en el mismo sentido, que es una locura hacer siempre lo mismo y esperar resultados diferentes. No voy a hablar de la provincia ni de la coyuntura, porque creo que ustedes lo conocen mucho mejor que yo, cuál es la coyuntura de la economía del país, y porque estamos convencidos que los problemas pasan por otro lugar. Yo voy a hablar a partir de una pregunta que nos realizan siempre alguien cuando viene a visitar la República Argentina, al menos en Santa Fe es así. ¿Qué le sucede a este país con 40 millones de habitantes, con tantas riquezas naturales, con una capacidad empresarial fantástica de innovación, de creatividad, con una mano de obra calificada, que siguen con postergaciones y con problemas irresueltos por décadas? Y esta es la pregunta que trataré de contestar hoy, a partir de utilizar tríadas. Son tríadas para un buen gobierno. Y parto de un triángulo, que es un triángulo virtuoso que seguramente ustedes lo conocen, que es el triángulo de Sábato.
Sábato explica en este triángulo la relación entre el Estado, la universidad y las empresas para analizar la producción de la ciencia y la tecnología. Aparecen entonces los triángulos como una figura geométrica convocante, interesante para ordenar algunas categorías y conceptos, para corporizar algunas ideas y reflexiones, en este caso sobre un buen gobierno. Hay muchos triángulos, el triángulo de la Santísima Trinidad, el triángulo de las Bermudas, el triángulo musical, el triángulo amoroso, en definitiva, el diseño de varios triángulos que vamos a utilizar superponiéndolos uno sobre otro, sometiendo uno adentro de otro, son triángulos transparentes. Yo voy a utilizar estos triángulos como una especie de patrón de medición, lo cual no quiere decir que sea la medición y el patrón adecuado, seguramente debe haber otras y muchas formas de interpretar, pero esta es la que hemos elegido, decía, a partir de nuestra experiencia. El primer triángulo tiene que ver con los valores y la ética en la política. En la cúspide ustedes ven que hay un valor humano superior, que es el bien común y la solidaridad. El bien común como una sustancia intangible, pero que genera condiciones para un desarrollo integral y completo. La solidaridad como la superación del individualismo. Ambos elementos se conjugan en un contexto en el cual hay que vencer ciertos paradigmas dominantes, particularmente pensar que las leyes del mercado pueden generar por sí mismas el bien común y garantizar solidaridad distributiva. En ese sentido, nosotros creemos que no es tal aquello que se habla de la mano invisible, que los mercados se autorregulan, que va a haber un crecimiento y un derrame que va a solucionar los problemas. En nuestra concepción, el Estado debe asumir un rol central en el establecimiento de las reglas sociales que regulen el funcionamiento de un sistema y particularmente de la economía. No hablo del Estado ese que se cree todopoderoso, que tienen que intervenir el todo, sino del Estado que regula el bien común. El Estado que fija normas claras, normas que perduren a través del tiempo. Y si bien el Estado no es el gobierno, la impronta del gobierno, el modo de gobernar, define la construcción, la lógica de intervención, la eficiencia y la calidad del Estado. Y entonces aparecen allí los otros dos puntos o dos vértices del triángulo. Por un lado, la honestidad que debería ser condición sine qua non del hombre público. También estamos totalmente en contra de esto que se dice habitualmente, roba pero hace. Y el otro aspecto y el otro vértice del triángulo, que es que cuando tenemos gobernante con honestidad como virtud, sin ninguna duda que la transparencia en las instituciones está garantizada. Y como primer elemento a considerar entonces tendría que aparecer la ley del derecho a la información pública, porque una sociedad que tenga el libre acceso al derecho a la información pública en todos los ámbitos del Estado, y cuando hablo del ámbito del Estado, lo municipal, provincial y nacional, tiene referencias el sector privado, el sector de la organización de la sociedad civil para tomar decisiones. El segundo triángulo es lo que denominamos el triángulo de la imagen objetivo de la gran visión. En el vértice superior ubicamos la convivencia. Yo me quiero referir a ella como lo importante que resulta en situaciones conflictivas, partiendo de la base de que el conflicto es inherente a la vida misma, encontrar mecanismos que conduzcan a una vida pacífica, con diálogo entre los actores, con respeto por el otro, con procedimientos para buscar consensos, pensando al otro como semejante. Evidentemente la convivencia requiere de algunas condiciones e instrumentos para ser lograda y el Estado juega en ello un rol fundamental. Hay que ratificar valores e identidades, sentido de pertenencia, construcción de ciudadanía.
debemos saber resolver los conflictos, incluso prevenirlos. A los conflictos no hay que negarlos, ocurren en la vida permanentemente, pero se deben enfrentar con instituciones adecuadas, con institutos adecuados que operen los mecanismos para llegar al consenso. Más aún, también hay que garantizar una seguridad democrática, y esto es hoy lo que más nos convoca y más nos aqueja a los argentinos. ¿De qué manera conformamos una seguridad democrática en una sociedad violenta como la que estamos teniendo? Este es el gran desafío. Por supuesto, para lograr una convivencia ciudadana hace falta justicia. Justicia independiente, que sancione sin demoras, que no deje impunes los actos delictivos o violentos. La búsqueda de esta convivencia se da en un contexto de desigualdades y de exclusión. Las distorsiones y las inequidades son en sí mismas actos de injusticia que llevan a la violencia. En consecuencia, tenemos que trabajar intensamente en encontrar mecanismos que superen las desigualdades, brindando igualdad de oportunidades para todos y fundamentalmente en el inicio de la vida. Yo cuando hablo de igualdad de oportunidades, pero que al mismo tiempo incluyan a todos. Incluir significa incorporarse a la vida social respetando las diferencias, sentirse parte de sí. Si no tenemos ese sentido de pertenencia en todos los actores, desde el más rico al más pobre, incluyendo a los pueblos originarios, a las personas con discapacidad, a los que hablan otras lenguas, a las minorías, no vamos a encontrar la anhelada convivencia ciudadana. Pero evidentemente hacer realidad la igualdad de oportunidades e incluir socialmente es pensar en un territorio heterogéneo, con espacios aislados, con áreas ricas y pobres, con pueblos y ciudades. Se requiere entonces, el otro vértice del triángulo, de un territorio integrado, equitativo, eficiente, que parte por la construcción del acceso a la salud en un sistema integrado, equitativo, viviendas, escuelas, mejorando la calidad educativa, estableciendo conexiones de Internet, como se expresaba, mejorando los caminos, construyendo rutas, facilitando el acceso al agua potable, a los servicios sanitarios, a la energía, a los puertos, a la producción, en fin. Esto es entonces los tres vértices de este triángulo de la imagen objetivo que se refiere a la convivencia, a la igualdad de oportunidades, a la inclusión social y a la integración y al desarrollo económico. Los tres vértices de este triángulo hacen un planteo comprensivo de muchas interacciones que constituyen una imagen objetivo de gran visión a largo plazo. Tienen una premisa ineludible: es necesario construir una sólida institucionalidad política y económica para alcanzar una sociedad inclusiva. Este triángulo es fundamental para contener y orientar la tercer tríada. Este tercer triángulo lo denominamos de la gestión gubernamental, propiamente dicha, el government o gobernanza. En la cima de este triángulo, nosotros estimamos que tiene que estar la planificación estratégica participativa. Planificación estatal sin dudas definida como el cálculo situacional que precede y preside las acciones transformadoras de la realidad. En un territorio de múltiples heterogeneidades, con un proceso de planificación de este tipo, requiere particionar el territorio y acercarnos así a la comunidad, a la sociedad civil. Es decir, hay que establecer regiones o mini regiones. Hay que abordar una mayor cercanía de los problemas a resolver con los derechos y las demandas insatisfechas, pudiendo identificarlo directamente de los ciudadanos. Tenemos que llegar a un acuerdo a nivel local, a nivel provincial, a nivel nacional. ¿Qué provincia, qué municipio, qué nación queremos? Ponerle nombre y apellido a los proyectos que garanticen los sueños colectivos. Se deben establecer instancias
que propicien la participación ciudadana, asambleas ciudadanas, consejos económicos y sociales y políticos. En esos espacios nosotros tenemos que aprender, en primer lugar, a escuchar. Hay que construir una verdad, no partiendo de la verdad absoluta que cree cada uno que tiene, sino de la verdad que se construye con el consenso, que es la única que nos va a permitir llevar adelante una planificación a largo plazo, en definitiva, hablar de políticas de Estado. Entre la interactuación del Estado y la sociedad civil se van estableciendo los proyectos que como políticas de Estado entonces deben ejecutarse para garantizar inclusión social, igualdad de oportunidades, territorio integrado y economía para el desarrollo. Un elemento clave indudablemente para lograr esto es el presupuesto. Yo no hablo de cualquier presupuesto, menos del presupuesto incrementalista por partidas. Hablo de un presupuesto por programas o, si se avanza, de un presupuesto por resultados. En este sentido, la presupuestación por programa es la más adecuada para ejecutar el presupuesto dentro del proceso de planificación estratégica. Nada se hace sin financiamiento, pero no me refiero al financiamiento en un concepto lato más allá de lo monetario. Nos referimos a la administración de los recursos, tantas veces escasos, de todos los recursos involucrados en un proceso de planificación que pretenda ser exitoso. Dinero, poder, tiempo, conocimiento, decisiones políticas. La planificación estratégica es, en nuestra concepción, una planificación de poder compartido. Es una planificación en situaciones de conflicto. En consecuencia, hay que administrar el poder de la misma manera que se administran los recursos financieros, hay que administrar el conocimiento, los equipos, el tiempo para poder ejecutar convenientemente tanto el presupuesto como para transitar los caminos que se han definido. Es decir, definir entre todos cuáles son las prioridades. No obstante, este poco ortodoxo concepto de financiamiento, amplio y abarcativo, de múltiples recursos, sí podemos hablar de los recursos financieros. Los recursos financieros, y las provincias en particular, provienen de los tributos. Los que resultan del endeudamiento también pueden considerarse tributos futuros. En definitiva, tributos presentes o tributos futuros, lo que está en juego es esto cuando hablamos del punto de vista estrictamente financiero. El endeudamiento, vale la pena destacarlo, no es otra cosa que adelantar tributos futuros y tiene un enorme sentido de equidad intergeneracional. Es correcto tomar deudas para hacer obras públicas de infraestructura y que paguen aquellos que van a ser los beneficiarios de los servicios que estas obras prestarán. O, en sentido contrario, es inequitativo que las obras de infraestructura que van a producir servicios en el futuro sean pagadas totalmente por los ciudadanos del presente. En más de una oportunidad hemos planteado que el problema del endeudamiento existe cuando los gobiernos se endeudan mal, esto es, para financiar gastos corrientes en lugar de hacerlo para financiar obras de infraestructura. Y por último, siempre que están los tres mosqueteros aparece D'Artagnan. El cuarto, el último de los triángulos. El triángulo central es un triángulo, central de una enorme importancia, que es el triángulo de la inversión pública y del gasto social. Se trata del conjunto de acciones que deben ejecutarse para conseguir la mejor asignación de recursos ex antes y la ejecución más eficiente y eficaz ex post. Unas equilibradas y adecuadas relaciones bajo reglas claras de este triángulo entre el Estado, la sociedad y los contratistas privados. Lo importante entonces es de qué manera se asignan los recursos no comprometidos y se reasignan los gastos más flexibles en cada periodo presupuestario. En definitiva, las relaciones que se establecen entre el Estado, la sociedad y los contratistas. Resumiendo y concluyendo, lo que expusimos de afuera hacia adentro, en verdad, va de adentro hacia afuera. La gestión en tanto ejecución de las decisiones políticas requiere que haya una adecuada asignación de los recursos presupuestarios para que los objetivos de la planificación estratégica sean cumplidos, y desde la planificación estratégica para cumplir los objetivos de la gran visión, esos objetivos que hablan de las convicciones políticas. Todo esto se tiene que dar
en el marco de los valores de la política, en los valores del bien común, de la solidaridad, de la honestidad y de la transparencia. En este sentido podríamos decir que la política es estar pensando sobre el futuro. Como segunda conclusión, y creo que algo lo dije, este esquema puede ser aplicado a nivel interjurisdiccional, municipios, provincias, nación. En tercer lugar, y aquí una digresión, creemos que los espacios subnacionales, las provincias, estamos presentando al menos las nuestras o la nuestra, profundas restricciones y condicionamientos, porque en nuestro país tenemos que fortalecer de una vez y para siempre el sistema federal. Nosotros creemos que hay discriminación en el país y que no hay un sistema federal que funcione en todo el sentido de la palabra. Y quiero hacer ahora dos referencias así concretas a mi provincia. Esto era poner, como les decía, unos triángulos y analizar lo que nosotros creemos que es necesario para que algún día la Argentina despegue con todas las potencialidades enormes que tiene. En primer lugar, comentarles que en la provincia de Santa Fe, y tratando permanentemente de mejorar la calidad institucional, se ha sancionado una ley que posibilita la boleta única tanto del gobernador y vice, de los senadores y de los diputados de la provincia, de los intendentes y de los concejales. Esta boleta, que está en la foto de los candidatos, que son separadas, donde hay que hacer una cruz al lado de cada voto, ha posibilitado que en el 2011 exista un poder ejecutivo de un signo político y un poder legislativo de otro signo político. El partido del gobierno, el Frente que gobierna la provincia de Santa Fe, sobre 50 diputados, tiene apenas 15 de su propio frente y sobre 19 senadores tiene 8. Sin embargo, nosotros hemos sacado todas las leyes que realmente entendimos que eran necesarias para la gobernabilidad, presupuesto en tiempo y en forma, reforma tributaria para hacer más justos las contribuciones, leyes de emergencia en seguridad, etcétera, etcétera. Porque estamos convencidos y permanentemente practicamos el diálogo y la convocatoria a los ciudadanos a participar de la vida de la provincia de Santa Fe. En segundo lugar, quiero hacer referencia a un hecho muy doloroso que ocurrió el 6 de agosto en la ciudad, que fue la explosión de una tubería de gas, en donde no voy a hablar de las responsabilidades, si el órgano de control, si la empresa concesionada, si la persona que estaba manipulando. En definitiva, fue un hecho muy doloroso que ocasionó 21 víctimas, 21 personas fallecidas, decenas de viviendas que hay que destruir, centenares de viviendas que hay que intervenir, pero yo lo que les quiero hacer referencia es que cuando hay leyes necesarias y adecuadas, cuando hay un proyecto de protección civil, cuando hay protocolos de actuación, cuando hay existencia de los organismos que corresponden para afrontar las emergencias con recursos adecuados. Santa Fe tiene 125 cuerpos de bomberos voluntarios, 5 cuerpos de bomberos zapadores que estuvieron los 6 días, las 24 horas trabajando, cuando hay capacitación, cuando hay conducción y coordinación respetando las competencias, sea de nación, provincia o municipio, los resultados están a la vista. La eficiencia en el abordaje de la catástrofe, la rapidez de la respuesta, la enorme solidaridad de la población y de los medios de comunicación social, en particular los de la provincia de Santa Fe, que no se prestaron al amarillismo, pudieron resolver y dar cuentas de esta enorme tragedia que vivió la ciudad de Rosario. En definitiva, nosotros creemos que hay confianza recíproca, y eso se logra con prácticas consecuentes sostenidas en el tiempo. Yo quiero dejarles a la organización de este evento el plan estratégico de la provincia de Santa Fe, Visión 2030. Este plan está confeccionado en 70 asambleas ciudadanas a través de las 5 regiones que tiene la provincia de Santa Fe. Han participado más de 30.000 personas. Se revisan los 346 proyectos surgidos para llevar adelante la inclusión social, el territorio integrado y la economía del desarrollo a cada 3 meses, con la participación de organizaciones de la sociedad civil y del Estado. Permanentemente se van renovando y en este plan confiamos los santafesinos. Yo aspiro, anhelo que alguna vez en la República Argentina podamos tener gobiernos, al menos desde nuestra visión, con estas características en cuanto a la transparencia, en cuanto a la honestidad, a tener políticas de Estado, una justicia que funcione, que nos podamos entender, que podamos dialogar, que podamos llegar a consensos.
La verdad que me complace haber escuchado a los dos gobernadores que me han precedido en la palabra, porque algo han también traducido en sus participaciones que nos hacen tener esperanzas. Muchísimas gracias y una vez más gracias por la posibilidad de expresarlo.